¿Para qué? Pues para que ellos podamos ajustar los ingresos, las contraseñas y todo eso. Voy a grabar esta sesión para montarla en la plataforma, cosa de que el que no pueda entrar y quiera echarle una mirada después, pues se la puede echar. ¿Listo? Bueno, entonces, antes de empezar a resolverle sus dudas, pues quiero pues hacer como un pequeño esquema de las cosas que van a ser importantes y que ustedes deben manejar para pues esta primera tutoría. ¿Cuáles son esas primeras? Primero lo que son las magnitudes del sistema internacional. De alguna manera, esa lectura que ustedes debieron haber hecho, yo espero que ya la hayan adelantado del sistema internacional, pues ya les está hablando de algunas de esas cosas que queremos medir y cómo las medimos, utilizando qué patrones de medida. Eso es importante manejar pues, el sistema internacional. Después nos vamos a enfrentar a unas herramientas, digamos, que vamos a utilizar durante todo. Todavía no vamos a empezar física. Bueno, sí, esto es física, pero digamos que el estudio de esos fenómenos todavía no los vamos a empezar en la tutoría 1. No vamos a estudiar ningún fenómeno en particular, sino vamos a estudiar algunas herramientas que nos van a permitir manejar mejor esos fenómenos. ¿Cuáles son esas herramientas? Entonces aquí en el texto, tengo aquí el texto, se los voy a compartir la pantalla, porque estaba escribiendo y no. Entonces les está diciendo que lo primero son las magnitudes del sistema internacional. Hay que manejarlas, hay que entenderlas. Seguramente no vamos a trabajar con todas, porque son un montón, pero hay que por lo menos saber de dónde vienen y qué significan. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. De esas magnitudes seguramente trabajaremos con cosas como masa, con cosas como tiempo, con cosas como longitud, que son como las básicas, pero pues ya a lo largo del curso iremos entrando con otras magnitudes derivadas. Seguramente en el otro curso de física entraremos con otras magnitudes relacionadas con electromagnetismo, con cuestiones químicas, pero bueno, irán apareciendo en su debido momento. Pero como les digo, lo fundamental es entender qué es una magnitud del sistema internacional y por qué existen, porque tienen una razón de ser. ¿Listo? En nuestro texto guía tenemos, vamos a volvernos acá, y en esta primera parte, que es el capítulo 1, que tuvieron que leer ustedes esta primera partecita del volumen 1, que a lo que se han enfrentado, entonces la primera parte es física y medición. ¿Listo? Entonces, y entre eso de física y de medición, pues entonces hablamos algo de esos estándares de longitud, masa y tiempo, el análisis dimensional, la conversión de unidades y las cifras significativas. Digamos que esas son las cosas fundamentales. Entonces voy a ir escribiendo acá, como para que tengamos claro eso. Eh, en esa primera parte tenemos en, en la medición. Entonces, en la medición vamos a empezar a hablar de qué? Vamos a empezar a hablar de longitud, masa y tiempo. Longitud, masa y tiempo. De alguna manera vamos a charlar algo de eso. Después vamos a hablar del análisis dimensional. Análisis dimensional. Después vamos a charlar algo de conversión de unidades. Conversión de unidades. Después creo que son cifras significativas. Cifras significativas. Significativas. ¿Listo? Entonces, como que esos son los apartados, los primeros, la primera parte, lo relacionado con ese primer capítulo. Que no puedo entrar. Un segundito que ahora me quedé por fuera del. Listo, cifras significativas. Y después viene el capítulo de vectores. Y dentro de vectores, pues, ¿qué miramos? Pues las coordenadas rectangulares,
y coordenadas polares, los componentes de un vector. Después miramos cosas como operaciones, algunas operaciones, y vectores unitarios. Digamos que ese es como el grueso de esta primera tutoría. ¿Listo? Como les digo, aquí no estamos analizando ningún fenómeno. De pronto alcanzamos a tomar algo de longitud, masa y tiempo. Podemos hablar de eso, pero no estamos mirando ningún fenómeno en específico. ¿Listo? No estamos, cosa que sí vamos a hacer en las otras tutorías, si vamos a mirar fenómenos físicos en especial. Estas son herramientas que nos van a servir para poder analizar cualquier fenómeno. ¿Listo? Tanto los vectores como la medición son los que nos van a poder estudiar los fenómenos físicos en general. Todo esto son herramientas matemáticas también al mismo tiempo. Los vectores son herramientas matemáticas, esto de cifras significativas, conversión, análisis dimensional, todo esto también son herramientas matemáticas. Entonces, de alguna manera nos toca estar practicando matemática a toda hora. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces empecemos desde el principio. ¿Qué es el sistema internacional? ¿Quién me cuenta? ¿Qué es eso del sistema internacional? El sistema internacional de medidas. ¿Quién me cuenta? ¿Qué es y para qué sirve? Profe, yo, Gerson Medina, pues Cuénteme. principalmente fue el Sistema Internacional de Medidas, fue creado en el año 1960 en la Conferencia General de Pesos y Medidas. Esa fue, si no me equivoco, en Francia, si no estoy mal. Sí. Fue un sistema el cual se generó para que pues, a nivel mundial se empezaran a manejar esos términos, aunque hubieran algunos países que aún no lo estaban tomando. También es un sistema métrico moderno usado a nivel mundial, como yo se lo venía repitiendo. Eh, a partir de asistir al personal que trabaja en la institución como horas que puedan necesitar estas asistencias del Sistema Internacional de Medidas en su trabajo y en su vida cotidiana. Y pues como usted lo venía contando, sirve para el manejo de magnitud, longitud, masa y el tiempo para averiguar las medidas exactas de digamos, de alguna, pues en algunos momentos de alguna construcción, porque también pues mi investigación lo hice más a fondo de construcción y de medidas, pues por parte mía, ya que he tenido un poco de conocimiento sobre lo laboral y entonces pues yo lo hice por medio de la averiguación de como arquitectura, porque Listo, ahí también perfecto. se ve bastante. Perfecto, perfecto. Digamos, esa es la idea. Como usted acabó de decir, un poco de gente, científicos en general, se reunieron y se pusieron de acuerdo en algo. Hicieron una construcción en comunidad de algo. Pero todo va a partir de este concepto, el concepto de medida, el concepto de medición. Esto es lo fundamental en esa construcción del Sistema Internacional de Medidas, porque se llama así, Sistema Internacional de Medidas. Y entonces nosotros, para saber de qué estamos hablando en el Sistema Internacional de Medidas, tenemos que tener muy claro qué significa medir. Esto es lo fundamental para poder empezar. A todo lo que vamos a hacer ahorita, es fundamental que tengamos claro qué significa medir. Alguien diferente al caballero que nos acabó de hablar, que nos cuente, que nos intente decir para cada uno de ustedes qué significa medir. Alguien que lo intente, no importa. Yo nunca les dije busquen qué es medir, pero construyámoslo hoy. Tratemos de llegar a un acuerdo de qué significa medir. Bueno, profe, otra vez voy a hablar yo. No, espere, Pues espere, para espere, mí, espere, espere, espere. Tratemos de darle la oportunidad a otro. A ver, yo sé que su merced ya muy juicioso hizo esa parte de la tarea. Si nadie más habla, pues sí, pero esperemos a ver si otra persona nos dice. Profe, pues la medida lo que nos permite es hacer un cálculo aproximado, ¿sí? Lo más aproximado posible
de algo, en particular, o sea, lo que queramos medir, no sé, un área, mililitros, volumen, ¿sí? Un cálculo es para calcular la aproximación de algo y evitar así, pues, como errores. Para eso se mide, ¿sí? Perfecto. Pero yo, ¿cómo hago ese cálculo? Usted imagínese una situación, o ustedes imagínense en una situación donde usted diga, voy a medir tal cosa. ¿Cómo hacen para medir? ¿Cómo hacen ese cálculo? ¿Qué Profe, con cuerpo? respecto a unas unidades de referencia. Entonces, eso es importante, unidades de referencia. Eso en muchos lados se conoce como un patrón. Esas unidades de referencia son, digamos, unas formas que se han estandarizado para medir. Pero entonces, cuando la compañera dice frente a una unidad de referencia, ¿tú qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces, digamos, con la unidad de referencia y lo que estás intentando medir? ¿Qué es lo que haces? ¿O qué es lo que hacen? Saber cómo cuántas veces está o cabe lo que quiero medir con respecto a esa unidad de referencia. Perfecto. Si está 2 veces, 3 veces. Perfecto. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, no sé, un computador, tienes el computador y dices que la medida de tu computador son 3 veces la medida de tu puño. Tú lo que estás haciendo ahí es comparar, como lo acabas de decir, las veces que cabe tu puño en el computador, por decir algo, midiéndolo de lado, por decir alguna cosa. Ujú. Entonces, realmente lo que uno hace es comparar y tratar de cuantificar, dar un número que me indique cuántas veces ese patrón está en el objeto que yo estoy midiendo. Entonces, lo primero que tienen que tener ustedes claro, y cada vez que les venga aquí a la cabeza el concepto de medición, es que vamos a comparar. ¿Comparar qué? Algo que estemos midiendo de cualquier tipo, de cualquier cosa, cosas que podamos medir con un patrón. ¿Listo? El patrón pues es un objeto o un elemento que debe ser del mismo tipo, de la misma magnitud, y vamos a mirar cuántas veces ese patrón pues está en el objeto que yo estoy midiendo. Entonces, uno puede medir diferentes tipos de cosas, muchísimas cosas diferentes. Por allá un compañero nos habló de área. Entonces uno puede medir el área, que eso es la superficie de un terreno, por ejemplo, para saber su casa qué área tiene, es medir la superficie. Ya miraremos qué es eso. Otra persona puede decir, bueno, yo voy a medir mi edad. Yo estoy midiendo cuántos años llevo yo en este planeta. Otra persona dirá, bueno, pues yo quiero medir cuánta plata tengo en el banco. Entonces está midiendo en otro tipo de elementos. La primera era área, la siguiente era tiempo, esta era dinero, ¿sí? Entonces uno puede medir diferentes tipos de objetos. Y esos objetos, ese tipo de elementos se llaman magnitudes. Entonces, lo que uno está midiendo se llama una magnitud. Entonces yo nombré tres: área, tiempo y dinero. Entonces vamos a escribir, voy a hacer un cuadrito acá, donde vamos a hablar de magnitudes que nosotros conozcamos. Magnitudes. Esperen un segundito, por favor. Entonces vamos a hablar de magnitudes. Pero al mismo tiempo que hablamos de magnitudes, nosotros podemos hablar de patrones. ¿Qué son los patrones? Los patrones son esos objetos estandarizados que utilizamos para comparar la magnitud. ¿Por qué se crearon esos patrones, esos objetos estandarizados? Pues para que todos estemos hablando del mismo lenguaje. Eh, en los inicios de la humanidad, cuando usted mandaba a hacer algún objeto, por ejemplo, que usted iba a comprar telas, pues uno utilizaba ciertas magnitudes cercanas al tamaño del cuerpo. Digamos que los pies, los brazos, los codos, en general tenían más o menos la misma medida. Por ejemplo, la pulgada es la distancia que hay de su huesito. Espérense, yo les muestro acá. No se vayan a burlar. La pulgada es la distancia que hay desde aquí hasta acá. ¿Listo? Entonces, esos son más o menos 2,5 centímetros, la distancia que hay desde aquí hasta acá. Eso es lo que uno llama pulgada. Pero si una persona era muy pequeñita, digamos la medida de la pulgada en un niño pequeño es muy diferente a la medida de la pulgada de un tipo grandote de 2 metros. Entonces,
necesitábamos estandarizar para que si yo mandaba a hacer, por ejemplo, una pantalla de 14 pulgadas, pues no me la hicieran con la pulgada, la pantalla con el tamaño del dedo del niño pequeño, ni con la del dedo grande, sino que todo el mundo supiera ya de qué estábamos hablando. Entonces esas medidas corporales al principio sirvieron porque bien que males eran aproximadas, pero después nos vimos en la necesidad como comunidad de estandarizar unas medidas que siempre fueran las mismas. Y ahí surgieron intentos de medidas estandarizadas, como por ejemplo el metro. Alguien por allá en Inglaterra le dio por coger un pedazo de metal, un pedazo de palo de una determinada medida y decir, bueno, ahora todos de aquí para allá vamos a tener a este palo que va desde aquí hasta acá, lo vamos a llamar metro. Entonces todos corten un palo de ese mismo tamaño. Entonces todo el mundo empezó a cortar palos del mismo tamaño y ya todo el mundo sabía que eso era un metro. Y eso se fue extendiendo, se fue extendiendo, se fue extendiendo. Y todo el mundo cortaba el palo del mismo tamaño. Y si querían construir una casa de 3 metros, pues todos utilizaban ese palito puesto 3 veces. Y ahí se creó un patrón. Entonces mi patrón fue, empezaron a aparecer patrones estandarizados que la gente iba aceptando como patrones comunes. Y este es uno de los más estandarizados, el metro. Entonces tenemos algo que son las magnitudes, que las magnitudes es ese objeto, el tipo del objeto que yo estoy midiendo. Tenemos los patrones, que es esa estandarización para medir alguna magnitud. Y podemos hablar de algunos instrumentos, que es una cosa muy diferente decir un instrumento de medición que decir patrón, instrumento o decir magnitud. Entonces, el patrón más famoso de todos siempre ha sido el metro. Es el que primero uno conoce. El metro, ¿qué tipo de magnitud me está midiendo? Longitud. Sí, señor, la longitud. Algunas veces uno dice palabras como distancia, pero pues la definida como tal es longitud. ¿Listo? ¿Y instrumentos para medir longitudes? ¿Cuáles conocen? Hay montones. El metro. Lo que nosotros llamamos metro se llama cinta métrica. Cinta métrica. Ok. Un distanciómetro. La regla. Yo no conozco el distanciómetro, pero voy a creer que existe. Sí, es Distanciómetro. un infrarrojo que toma la distancia desde el punto en que tú estás hasta, por ejemplo, la pared. Qué maravilla eso. Es un instrumento que nos mide la Decámetro. longitud. El decámetro, que es una cinta métrica, pero más grande, ¿cierto? Decámetro. La regla. Yo trabajé en un sitio donde utilizaban micrómetros, donde utilizaban calibradores pie de rey, no sé si los han visto, o también se llaman calibradores de Vernier. Calibradores. Hay un montón. Yo sé que ustedes los han visto, vean la fotico. Que si yo coloco acá calibradores de pie de rey, calibrador pie de rey. Yo sé que ustedes los han visto. Son estos cositos, ¿sí los ven? ¿Sí los ven? Yo sé que ustedes los han visto. Esos Sí. son mucho más precisos, por ejemplo, que la cinta métrica, que el metro que nosotros conocemos o que la regla que nosotros conocemos. También existe, Profe, señor. eso también hay veces lo utilizan los forenses para medir como los cráneos de las personas. Claro, es que dependiendo de lo que usted necesite, su instrumento es de mayor o menor precisión. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en talleres para hacer tornillos y todo ese tipo de cosas. Pero si necesitan una precisión más grande, utilizan algo que llaman un micrómetro. Pero como instrumento, ¿no? Porque micrómetro también significa otra vaina. Y es una vaina así redondita, donde usted va dando giros acá, y aquí en esta partecita de acá usted coloca el elemento a medir, y es mucho más preciso que el calibrador. Y pues obvio, mucho más preciso que una regla. Pero bueno, sigamos acá. Entonces tenemos ya una magnitud, que es la longitud. Sabemos que el patrón del sistema internacional es el metro, pero no es el único patrón para medir longitudes. ¿Qué otros patrones para medir longitudes conocen ustedes? La yarda. Sí, señor. El Las pie. yardas, el pie, la pulgada, las millas. Los kilómetros. Dentro del mismo... El decámetro, sí, muy bien. Dentro del mismo
sistema internacional podemos hablar de múltiplos y submúltiplos del metro. O sea, podemos coger ese metro y dividirlo en partecitas o multiplicarlo por partecitas y tenemos cosas como el kilómetro, como el decámetro, como el milímetro, como el centímetro, como el milímetro, que son coger el patrón y dependiendo de lo que usted vaya a medir, o lo divide en partes más pequeñas o lo agrupa en partes más grandes. Eso hay que echarle una leidita también. Sé que en el libro están los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Voy a mostrarles de una vez aquí en el libro cómo es del sistema internacional, no sino del sistema decimal, para que vean qué significa eso. Entonces aquí está, ven para acá, y les voy a mostrar pues para que le echen una estudiadita. Por aquí estaba, no, esto es la introducción. Espérense que todavía no llegó al primero. Ya, ahora sí llegué. Entonces, por acá. Estos son los prefijos para saber si vamos a hablar de múltiplos o submúltiplos del metro. Bueno, pues de cualquier magnitud, ¿no? Pero vamos a pensar en el metro. Espérense, yo utilizo aquí una cosita para poder rayar. Un segundo. Listo. Entonces, si yo tengo el metro como mi unidad base, yo puedo utilizar, por ejemplo, la potencia 10 a la 3, el prefijo kilo, que indicaría 10 a la 3 veces el metro. Entonces, si yo digo kilo como un prefijo y después pongo mi unidad metro, quiere decir que tengo 10 a la 3 veces metros. Y 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, o dicho de otra manera, 1000. Entonces, un kilómetro, es decir, 1000 veces un metro. Si usted dice un kilo segundo, es decir, 1000 segundos. Si usted dice un kilo año, son 1000 años. Si usted dice un kilogramo, son 1000 gramos. Si usted dice un kilo día, son 1000 días. O sea, eso significa 1000 veces el patrón que usted tenga. Pero también usted puede utilizar mega. Entonces, mega es 10 a la 6, o sea, un 1 con 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, 1.000.000. Entonces, si usted dice un megametro, está diciendo 1.000.000 de metros. Si usted dice un megasegundo, está diciendo 1.000.000 de segundos. Si usted dice un megapeso, está hablando de 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Y estos son múltiplos, porque son más grandes. Entonces, si usted quisiera medir, por ejemplo, la distancia que hay de aquí a Alpha Centauri, que es una estrella, pues medirla en metros, hermano, le va a salir un número gigantesco. Entonces es mejor medirla en una unidad más grande, como por ejemplo en megámetros o en gigámetros. Yo no sé cuánta sea exactamente la distancia, pero uno debería utilizar medidas grandes para medir cosas grandes. Pero si, por ejemplo, yo quiero medir, por ejemplo, el diámetro, el margen de error del diámetro de un motor de un cohete, pues esa vaina tiene que ser en milímetros, en décimas de milímetro, cosas muy pequeñitas, y yo no lo puedo medir en metros. Bueno, pues sí lo puedo medir en metros, pero es preferible utilizar un elemento como esto, como un decímetro, un centímetro, un milímetro, un micrómetro. Yo creo que ese tipo de cosas vienen en micrómetros o en nanómetros, porque son tan chiquiticos los márgenes de error, porque si usted tiene márgenes de error de 1 metro en un motor de un cohete, pues ahí vamos a tener problemas. Los márgenes de error deben ser microscópicos, pequeñitos. Y aquí aparece el número 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Pues matemáticamente hablando, devolvámonos a las matemáticas. ¿Qué significa eso? Si usted tiene... Ay, estoy utilizando el... este sí le puedo borrar, espere. Porque ahorita tengo que terminar esta tablita. Entonces, si tenemos... Utilicemos otra. Si usted tiene algo como 10 elevado a la 5, pues va a ser un 1 con 5 ceros. O sea, el número 100.000. Si usted tiene el número 10 elevado, bueno, y dicho de otra manera, 10 elevado a la 5 es colocar un 10 5 veces
y multiplicar entre ellos. Y eso le da 100.000. Pero si usted pone un 10 elevado, digamos, a la menos 3, ¿eso qué quiere decir? Aquí usted pone un 1 en el numerador y abajo un 10 a la 3. O sea, lo paso yo allá al denominador. Y eso significa un 1 dividido entre un 1000. Y eso, escrito de otra manera, si nosotros vamos a la calculadora, 1 dividido entre 1000 me da 0,001. Entonces 10 a la 3 es 0,001. Entonces es un número pequeñito, mayor que 0, pero muy pequeñito. Entonces, estos prefijos me sirven para múltiplos, o sea, cosas que son más grandes, y submúltiplos, cosas que son más pequeñitas. Dividir la unidad en cierto número de partes. Eso les toca, eso los vamos a manejar un montón. ¿Listo? Entonces les toca que echen la miradita. Bueno, pero sigamos porque me voy a quedar en estas explicaciones y necesito llegar a ejercicios. Sigamos, aquí. Entonces, estábamos construyendo una tablita donde estábamos colocando magnitud, patrón e instrumento. Colocamos el patrón del sistema internacional. El sistema internacional es una agrupación de científicos que dijeron, bueno, vamos a regir el mundo y lo vamos a hacer con estos patrones. Pongámonos de acuerdo. ¿Cuál quiere? No, que yo la pulgada, que yo no. Pues miremos en el mundo qué es lo que más se utiliza. Y es cierto, en Estados Unidos, en ciertas partes de Europa puede que utilicen la pulgada, pero en la gran mayoría del mundo se utiliza el metro. Entonces, pongámonos de acuerdo que sea el metro. Y aquí tenemos algunos instrumentos, entre muchos, ¿no? Hay millones de instrumentos para medir longitudes. ¿Qué otras magnitudes tiene el sistema internacional? ¿Quién me cuenta? Profe, la masa, el tiempo, Masa, tiempo. que esas son como las tres principales que no se le pueden olvidar a uno de las 7 fundamentales. Todas hay que acordarse. Vamos 3, vamos con las demás. Sigan diciendo, por favor. Cuando no se acuerden. Temperatura. Temperatura. Corriente eléctrica. Corriente. Sí. Intensidad luminosa. Intensidad lumínica. ¿Cuántos vamos? 2, 4, 6. Nos falta una. Cantidad de sustancia. Y cantidad de sustancia. Bien lo dijo Diego, vamos a hacerle fuerza a las 3 primeras, pero eso no quiere decir que las demás no las vayamos a trabajar. A medida que estemos mirando los diferentes fenómenos que vayamos analizando. Listo. Patrón del Sistema Internacional de la Masa. El kilogramo. Kilogramo. Voy a colocar aquí al frente de una vez el simbolito. M minúscula, una KG. Listo. Instrumentos para medir masa, ¿cuáles conocen? Báscula. La báscula, sí señor. ¿Conocen algún otro? Dejemos ese. La pesa, la báscula, bueno, dejemos ese. Tiempo, un patrón de medida del Sistema Internacional. Del tiempo, porfa. El segundo. Segundo con su simbolito S. Instrumentos para medir tiempo. Cronómetro. Reloj. Reloj. Bueno, digamos que con esos. Temperatura. Patrón del Sistema Internacional. No, señor. Este es el que más conocemos nosotros, pero el patrón del sistema son los Kelvin. Son los Kelvin. ¿Listo? Primera cosa que vamos a hacer. Cuando estén hablando de grados,
hay que decir qué tipo de grados son, porque si dicen solo grados, podemos pensar que es el ángulo Celsius, centígrados y... Celsius. Son esos los que nosotros conocemos. Es un error decir grados centígrados. Ok. ¿Listo? Kelvin creo que es una K así. No sé si es mayúscula o minúscula. Eso, si uno no se acuerda, va y mira. ¿Listo? Corriente eléctrica. ¿Cuál? Ah, bueno. Ampere, ¿Con qué puede uno medir temperaturas? termómetro, Termómetro. Listo. Corriente eléctrica, ¿eso con qué se mide? ampere, El amperio. amperio. Yo no me acuerdo cuál es el simbolito de eso. Ahorita lo buscamos. Intensidad Ah, lumínica el A, es una mayúscula, ¿cierto? sí señor. Candela, la Las intensidad candelas. lumínica es candela. Es la CD. candela. Candela. El simbolito es CD, ¿Mayúscula, minúscula o minúscula, las dos minúsculas? sí señor. CD. Listo. ¿Y cantidad de sustancia? Mol, La mol. Y el mol es el mismo símbolo es el mismo unidad básica. mol. Listo. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos estudiando los diferentes fenómenos físicos, pues vamos a ir entendiendo, pues, cómo es la cosa con los amperios, candelas, moles, Kelvin, segundos, kilogramos. ¿Qué es algo que ustedes deben tener en cuenta? Que el patrón de medida debe ser un objeto del mismo tipo de la magnitud. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir una longitud, mi patrón de medida metro debe ser una longitud lineal. ¿Listo? Yo no puedo medir una longitud, digamos, con un segundo. O sea, si yo quiero medir un objeto, tiene que ser de la misma característica. O sea, si yo quiero medir una longitud, el patrón de medida también es una longitud. Si yo quiero medir tiempo, el patrón de medida segundo también es una cantidad de tiempo. Si yo quiero medir masa, entonces el patrón de medida kilogramo debe ser una cantidad de masa. Entonces, cada uno, por ejemplo, entonces una mol que debe ser una cantidad de sustancia, una candela que debe ser una cantidad de intensidad lumínica, un amperio que debe ser una cantidad de corriente eléctrica, un Kelvin que debe ser una cantidad de cierta temperatura. Y todas estas se definen de tal manera que sean muy fácil recrear las condiciones y que todo el mundo sepa exactamente qué es un segundo. Hace mucho tiempo, un segundo pues era difícil de calcular. Lo mismo un metro, lo mismo un Kelvin. Eran difíciles de calcular porque, por ejemplo, el metro se calculó a partir de una barra y esa barra está guardada por allá en un museo en Inglaterra. Pero esa barra con el tiempo se ha ido desgastando y ha perdido, pues esa longitud ya no es la misma que cuando lo guardaron por primera vez en el museo. Ya se ha ido desgastando por el tiempo. Entonces, los científicos se vieron en la necesidad de redefinir cada uno de esos patrones con unas condiciones que ya no cambiaran. Si usted va y mira, por ejemplo, qué es un metro, en la RAE, busquemos en la RAE, no, sino en Wikipedia, qué es un metro, pues le va a decir, sí, bueno, es que un metro es una tienda. Metro, aquí está. Pues sí, efectivamente, al principio fue una barrita que se guardaba en cierto lugar. Mire, por aquí está la foto de la barrita. Esa aparece por todo lado, la foto de la barrita. Pero hoy en día ya se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1 sobre este numerito de segundos. Entonces, se define de tal forma que ya no cambie. Esa vaina no va a cambiar nunca. Si usted coge la luz y la pone a recorrer en el vacío durante ese tiempo, entonces eso le va a dar 1 metro. Y nada más que 1 metro y solamente 1 metro. Y así cada uno de los patrones. Entonces, por ejemplo, miremos qué dice Wikipedia de lo que es un kilogramo. Entonces, ¿un kilogramo qué es? A ver. Definición de kilogramo. Miren las cosas tan raras que es. Se define al fijar el valor numérico de la constante de Planck expresada en yo no sé qué, donde el metro y el segundo se definen en función de la luz del vacío.
y hay una relación entre unos elementos y unas constantes. O sea, antes un kilogramo que era una bolsa que tenían guardada, una barrita de hierro, y decían, esta barrita tiene como masa 1 kilogramo. Pero pues eso con el tiempo iba cambiando, entonces necesitaron redefinirlas con otros objetos que son totalmente inamovibles, como es, por ejemplo, esto de la constante de Planck. Y si usted va y mira que es un segundo, pues uno decía, un segundo pues es dividir el día en 24 horas y cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Pero muy seguramente la definición de hoy en día de segundo es una cosa mucho más elaborada. Segundo, venga a ver cómo la definen. Segundo. Un segundo es la oración de 9.192.632.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio. Entonces vean que las definen con cosas que definitivamente son inamovibles. Pero bueno, esto es solamente para que sepan que deben ser tan fijas esas definiciones que nunca, nunca, nunca van a cambiar. Entonces, siempre vamos a saber que 1 kilogramo, un segundo, un metro van a ser siempre iguales, independiente de que pasen los años, el tiempo, los idiomas, las personas. Tienen que ser iguales para que sean patrones. Bueno, entonces tenemos aquí nuestras 7 unidades fundamentales. Masa, tiempo, temperatura, corriente, intensidad lumínica, longitud y cantidad de sustancia. Esas son las fundamentales, pero eso no es lo único que nosotros podemos medir. Nosotros podemos medir un poco de cosas más, pero las demás cosas se pueden construir a partir de coger las fundamentales y relacionarlas con ellas mismas y con las otras unidades fundamentales. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos medir la superficie de su apartamento, si usted vive en un apartamento de este tipo, donde mide por aquí 3 metros y por acá 18 metros, y usted quiere medir esa superficie, esto que está por aquí adentro, pues entonces usted ya no le sirve la longitud, porque usted con longitud sabe cuánto hay de aquí hasta acá y cuánto hay desde aquí hasta acá, o desde aquí hasta acá, o desde aquí hasta acá, pero no sabe cuál es la superficie, cuál es el área. Entonces la superficie, el área, la vamos a medir con metros cuadrados, que es una relación de coger la unidad fundamental de longitud, que es el metro, y multiplicarla por ella misma. Entonces me da metro cuadrado. Y ya me sale una unidad derivada. Entonces, un metro cuadrado, pues es un cuadradito que mide por todos lados 1 metro. Y yo cuento cuántos cuadraditos de 1 metro caben aquí adentro y puedo decir el área. Entonces, el área de acá es 3 por 18, 30, 24, 54 metros cuadrados, por decir algo. Entonces, el metro cuadrado sería el patrón de una nueva unidad llamada, de una nueva magnitud llamada área. Área, el patrón es el metro cuadrado, y el instrumento, pues hay algunas cosas que no hay instrumentos directos para medir, sino son instrumentos indirectos. Aquí yo utilizo los mismos instrumentos para medir longitud y hago algunas operaciones y encuentro el área. Entonces, 7 magnitudes fundamentales y de ahí para allá va a salir un reguerote de magnitudes derivadas. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta de lo que hemos hablado? De qué es medición, de qué son magnitudes, de cuál es el sistema internacional. No, profe. No, profe. Listo, pues. Entonces ya como cualquier cosa del método científico nos exige medir, nosotros ya debemos estar en capacidad de medir diferentes tipos de situaciones. Ya tenemos un sistema o patrones de medida. Vamos a utilizar pues nuestro sistema métrico para escribirlo. Entonces yo podía decir, por ejemplo, si tengo 10.000 kelvins, puedo decir 1 kilo-kelvin o 1 kilo-amperio, o si estoy hablando de área, puedo decir 1 kilómetro cuadrado. Entonces ya ahí empiezo yo a manejar tanto los múltiplos y submúltiplos como los diferentes magnitudes fundamentales y derivadas. Uno puede buscar, yo sé que aquí en el mismo Wikipedia, si usted coloca Sistema Internacional, usted puede descargar el documento, Sistema Internacional de Unidades. Usted por aquí puede descargar el documento, aquí al final dice referencias. Usted puede descargar el documento que es el documento creado por el Sistema Internacional de Unidades.
este es 5, mire, el Buró Internacional de Pesos y Medidas. Y este documento en PDF, pues va a tener como creo que es el que va a tener donde están todos el Sistema Internacional de Unidades. Son 88 páginas, está en inglés, pero este es el documento oficial, ¿no? Entonces por aquí aparece el prefacio, ya va una octava edición, porque aquí explican lo que son las cualidades, y aquí hablan de las fundamentales, unidades fundamentales y sus dimensiones del sistema internacional. Entonces, longitud, masa, tiempo, las que habíamos dicho. Los símbolos, estos son los símbolos que usualmente se utilizan. ¿Listo? Estos son solamente las unidades. Aquí no están hablando de los patrones, ¿no? Pero después aquí ya salen los patrones. Y de empezar a mostrar históricamente de dónde surgen, las unidades de medida, cuáles son, cuál es el kilogramo y efectivamente el kilogramo dónde sale, de dónde sale el segundo, el amperio, de dónde sale la mol, qué significa una mol. Y aquí ya están los símbolos con sus patrones. Metro, kilogramo, segundo, amperio, Kelvin, mol y candela. Aquí están los simbolitos, véanlos acá. Y después empiezan a hablar de las derivadas. Aquí nombran algunas derivadas, solo algunas, porque si usted se pone a jugar con eso, le salen un montón de derivadas. Por eso dicen ejemplos de derivadas del sistema internacional. Área, ya la habíamos visto, el símbolo de área es A, y el símbolo del patrón es metro cuadrado. Volumen, velocidad, aceleración, número de onda, densidad de una cara, volumen específico, bueno, y aquí empiezan a aparecer un montón de cosas que uno puede medir. Si usted empieza a mezclar esas cosas y le aparecen magnitudes que puede medir. Por ejemplo, miremos esta vaina que dice acá, mire esto que dice acá. Dice kilogramo dividido entre metro cuadrado. Y eso lo llamamos densidad de superficie. Surface density. Kilogramo por metro cuadrado. Entonces usted imagínese que está mezclando la masa con Profe, el área. Señor. ¿hay alguna lista completa o bueno, donde estén los símbolos completos para poder sacar, digamos, los volumen, qué sé yo, como ahí dice, por ejemplo, volumen específico, donde uno encuentre los símbolos completos? O sea, No, que yo conozca completos, no. Usted a lo largo de... Mire, es que mire, aquí aparecen más. Mire, aquí dicen algunas más. Y mire, por ejemplo, cosas como metro a la -2, kilogramo a la -1, segundo a la 4, área a la 2. Y eso lo llamamos la capacitancia. Entonces, son un montón y todas las combinaciones que usted puede hacer. Se puede hacer un montón de combinaciones. Aquí podríamos hacer un cursito de probabilidad para saber de cuántas combinaciones puede usted hacer. Con todos esos fundamentales y las derivadas que van saliendo, las posibilidades son infinitas. Hay estudios físicos en donde usted coge y empieza a mezclar cosas de esas a ver qué le sale. Y después empieza a analizar a ver qué fenómeno podría representar esto. Entonces, uno puede hacerlo de dos maneras. Coja esto y mire a ver qué fenómeno es. O estudie el fenómeno y vaya y piense cuáles serían sus unidades. Entonces, pueden aparecer miles y miles de cosas. Esas listas serían infinitas si usted quiere. Mire, aquí hay un montón. Mire, por ejemplo, intensidad de radiación. Se define como watt por estereoradian. Y mire las unidades. Metro a la 4, por metro a la -2, por kilogramo, por segundo a la -3. Entonces, imagínense nada más eso ya es un análisis de una persona que está ya metida en el cuento de la intensidad de la radiación o intensidad del radian. Bueno, no sé exactamente cuál será la definición de radiante. Pero pues no, o sea, un listado que yo conozca, no. Bueno, aquí les habla de los prefijos y sufijos. Entonces, mire, aquí dice 10 a la 1, se llama deca, 10 a la 2, hecto, 10 a la 3, kilo, 10 a la 6, mega, 10 a la 9, giga, 10 a la 12, tera. Entonces ya saben, si usted dice un petametro, pues está hablando de 10 a la 15 metros. Y 10 a la 15 es un 1 con 15 ceros. Entonces esa cantidad de metros
cantidad de metros se llama un petámetro. O si usted quiere coger el metro y dividirlo entre 10 a la 12, o sea, un 1 con 12 ceros, pues eso se llama un picómetro. O sea, es algo muy pequeñito. Y aquí están los símbolos. Entonces, este librito, pues, es la fuente, ¿no? Esto es lo que bota las unidades y las medidas. Pero estos datos están representados en nuestros libros de texto. Si usted se va aquí, a la Serway, pues aquí van a estar esos mismos datos. Usualmente al final del libro aparecen. Miremos aquí al final. Por lo menos los que se utilizan en el libro. Bueno, esto es alfabeto griego, estos son algunas, ¿cómo se llama eso? Algunas equivalencias, algunos nombres y símbolos. Aquí algunos datos, que por cierto ustedes creo que utilizaron. Algunas constantes, algunos números importantes. Y ya digamos que ahí aparecen. Y a lo largo del libro van a ir apareciendo pues todas esas magnitudes y el análisis de por qué son como son. ¿Listo? Entonces, por ahora el libro del Sistema Internacional, que lo consiguen ahí en Wikipedia, ahí ponen la referencia, les puede servir. Pero con el libro de texto que nosotros tenemos, este Serway es un libro bueno, de muy buena calidad, de muy buen. Entonces aquí también las van a ir conociendo, esas magnitudes fundamentales. Bueno, ahora pasemos, como estábamos haciendo, aquí como un listadito de cosas que estábamos haciendo importantes. Pues ya sabemos más o menos qué es medición, ya sabemos de las magnitudes, ahora pasemos a hablar del análisis dimensional. Si nosotros hacemos un análisis dimensional, eso quiere decir que nosotros debemos, todos los problemas que realicemos, debemos estar siempre conscientes de cuál es la magnitud de la que estamos hablando o de las magnitudes con las que estamos trabajando. Y hacer un análisis dimensional es darnos cuenta que nuestro trabajo es coherente frente a esas magnitudes. Decir una incoherencia frente al análisis dimensional es, por ejemplo, decir que yo hoy dormí 5 metros. Ese fue el tiempo que dormí hoy en la tarde, 5 metros. Eso es una incoherencia porque estoy hablando de una unidad de medida de tiempo y la estoy midiendo con una unidad de medida de longitud. Entonces, ahí van a aparecer esos análisis dimensionales, es mirar que todo nuestro trabajo esté coherente de acuerdo al ejercicio que estamos mirando. Entonces, si usted le están pidiendo un ejercicio donde le piden calcular una distancia, pues su resultado tendrá que dar en una longitud, con un patrón de medida de distancia. Nosotros aquí durante este curso y durante todos los cursos de física vamos a utilizar el sistema internacional. O sea, nuestros resultados siempre salen en metros, pues no a no ser que le digan, bueno, pásemelo a yardas, que en los ejercicios de conversión eso ocurre, pero usualmente vamos a trabajar el sistema internacional. Y mirar análisis dimensional es mirar la coherencia entre las magnitudes, que lo que estemos hablando sea de lo que está refiriendo el problema. ¿Listo? Entonces miremos esos ejercicios. ¿Hay alguno de esos de análisis dimensional que les causó algún tipo de pena, problema, duda? Y echamos una miradita. Pues, profe, yo los empecé pues a hacer y pues ya vi que se iba como, pues como complicando, pues para mí sería de pronto a partir del 9 donde pues, pues pregunta que cuál de las siguientes ecuaciones son dimensionalmente pues correctas. Listo. Entonces, ¿qué es una ecuación? ¿Quién me cuenta qué es una ecuación? Es una igualdad matemática entre dos expresiones. Igualdad, listo. Entonces eso es básico. Una ecuación es una igualdad. Es una igualdad en la cual alguno de sus elementos es desconocido. Eso porque si no sería simplemente una igualdad. Entonces nosotros tenemos aquí igualdades. Una igualdad de este tipo, véanla, aquí hay un igual, y una igualdad donde está aquí esto igual a esto. Entonces, decir que dos ecuaciones son dimensionalmente correctas quiere decir
que en el lado izquierdo de la igualdad me esté hablando de la misma magnitud que del lado derecho de la igualdad. Entonces eso es fundamental. ¿Listo? Ahora pues, miremos ese primero. Ese primero dice... A ver, ¿dónde va? Miremos pues esta vaina. Hagámoslo con este para no irme tan lejos. Listo, hagámoslo con esta. Entonces dice, velocidad, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por la distancia. Entonces vean lo que está ocurriendo acá. Nosotros tenemos que saber cada una de esas cosas que son. Entonces, velocidad final, ¿eso qué es? ¿Eso qué magnitud es? No, o sea, no está como definida. Pues la velocidad sí es una magnitud. ¿Y cómo medimos velocidad? ¿O cuál sería el patrón para medir la velocidad? Ustedes lo conocen. Metros, no, eso es para medir longitudes. Usted va en un carro y le quiere medir la velocidad. ¿Cómo mide la velocidad? ¿El velocímetro? El velocímetro es el instrumento. Aceleración. El tiempo. Longitud por tiempo. El tiempo tiene que ver, como nos dijo nuestra compañera, pero también tiene que ver el tiempo. Eso es lo que nos mide la velocidad. La velocidad es la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado. Si vamos a relacionar distancia con tiempo, en el sistema internacional el patrón sería metros que se realizan en segundos, o lo que uno dice metros por segundo. Cuando usted va en su carro y usted se excede los 50 kilómetros por hora, pues es porque se pasó de la velocidad de la carrera 30. Pero pues en el sistema internacional es metros y segundos, ¿no? Pero los dos miden, el de arriba mide longitud y el de abajo mide, ¿qué? Mide tiempo. ¿Listo? Entonces, digamos que la velocidad la vamos a medir en metros sobre segundos. Ahora vamos, esto es el lado izquierdo. El lado izquierdo, los patrones de medida son metros sobre segundo. Miremos el lado derecho. Entonces, velocidad inicial. La velocidad inicial, ¿cómo se mide? ¿Con qué? Una velocidad, ¿cómo se mide? Es igual que metros por La segundo, misma ¿no? cosa, metros sobre segundos. Listo. Más aceleración. La aceleración, ¿cómo se mide? Distancia. Igual, metros por segundo. No, señora, porque la aceleración es el cambio de la velocidad. ¿A qué me refiero? La aceleración me mide cómo va cambiando la velocidad. Si yo digo que hay una aceleración de 0, puede ser que yo vaya a 50 kilómetros por hora, pero yo mantengo la misma velocidad. Pero si yo tengo una velocidad, una aceleración positiva, quiere decir que yo cada vez voy más rápido, 50 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora. O pueden haber aceleraciones negativas. Si yo iba a 50 kilómetros por hora y mi aceleración es negativa, entonces empiezo a bajar 50 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora. Entonces la aceleración es otra magnitud diferente. Recomendación, pues vámonos por acá al sistema internacional y miremos cómo miden aceleración. Entonces, venga a ver. Vamos para aquí arriba. En el libro dice que es metros sobre segundos cuadrados. Sí, señora. Entonces, mírenla acá. Se los iba a mostrar aquí. En el libro también está. Aceleración. Aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad. Y está definido como metro sobre segundo al cuadrado. O sea, m sobre s a la 2. ¿Listo? Me devuelvo aquí a esta. Y aquí me queda metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Esa es la aceleración. Metros sobre segundo al cuadrado. Y esta X me hace referencia a la distancia. Y la distancia es... Metros. metros. Entonces lo multiplico por metros. ¿Listo? Cuando yo sumo, yo puedo solamente sumar elementos de la misma naturaleza. Como nos enseñó la profe por allá en primaria, yo no puedo sumar peras con manzanas. Yo no puedo sumar, digamos, metros con metros cuadrados. Yo tampoco puedo sumar segundos con moles.
o amperios con kilogramos por metros. Yo para poder sumar tengo que sumar elementos de la misma naturaleza. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, metros sobre segundo más metros sobre segundo, pues yo tendría 2 veces metros sobre segundo. Multiplicar sí lo puedo hacer. Yo podría multiplicar, por ejemplo, esta m por esta m. M por m, ¿cuánto me da? M al cuadrado. Entonces, esto es que esta no me gusta porque no me deja bajar como la otra que es más bonita. Pero yo me paso acá. Aquí tenía yo que el lado izquierdo era metros sobre segundos y el lado derecho tenía metros sobre segundos más metros sobre segundos por metro. ¿Listo? Hago esta multiplicación. Cuadrado. Metro por metro me da metro cuadrado. Entonces me queda metro sobre segundo más metro cuadrado sobre segundo. Segundo al cuadrado, profe. Sobre segundo al cuadrado. Ah, sí, porque es aceleración. Porque es aceleración. ¿Cierto? Y yo no puedo sumar metros sobre segundos. Perdón, el metro al cuadrado, ¿de dónde salió? De multiplicar esta m con esta m, metro por metro. Yo sí puedo multiplicar magnitudes. Esas sí las puedo multiplicar. No sé si ustedes se acuerdan por allá en primaria, en bachillerato, que cuando ustedes decían x por y cuadrado, pues daba xy cuadrado. Las multiplicaciones sí se pueden hacer, pero las sumas solamente se pueden hacer con elementos de la misma naturaleza. Yo puedo sumar elementos que sean de la misma magnitud, no de diferentes magnitudes, pero multiplicar sí. Entonces, metro por metro me da metro cuadrado. Esto es metro sobre segundo, o sea, eso será velocidad. Y esto es metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, que no tengo ni idea qué es. Pero no es la misma velocidad. La velocidad no se mide en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces yo estos dos no los puedo sumar. O sea que aquí el resultado ya me dio así. Me dio metros sobre segundos más metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y es totalmente diferente al de la izquierda. Porque el de la izquierda me da otra cosa, me da metros sobre segundo. Entonces yo tengo que decir que esta ecuación no es consistente, no es coherente dimensionalmente. Aquí hay algún problema. O sea, cuando el que se la inventó se comió alguna parte o alguna cosa porque necesitaría de alguna forma cancelar estos cuadrados con otra magnitud que aparezca por ahí para cancelarlos y así poder que le dé de la misma manera metros sobre segundo a la izquierda y metros sobre segundo a la derecha. Entonces esta es una ecuación que no es coherente dimensionalmente. Tiene diferentes dimensiones a ambos lados. Entonces eso es lo que uno tiene que mirar. Que usted de lo que esté hablando sea de las mismas dimensiones a ambos lados de la igualdad. Miremos otro ejercicio, a ver uno que esté por ahí pegadito. Así no sea los de la tarea. Ah, bueno, este 10 es de la tarea. ¿Cierto? Este 10 es el de la tarea. Sí, señor. Entonces, es que no se los quiero hacer, pero sí les voy a dar alguna pista. Tranquilo, profe, hágalo. No lo quiero hacer. A ver, recortemos y trabajo allí en este que me gusta más. Vamos a hacer un análisis dimensional de estos que están acá. Vamos a mirar de qué magnitudes estamos hablando. ¿Listo? Entonces, aquí está. No se me mueva. Entonces, devolvámonos al libro y miramos qué significa cada una de esas cosas. Dice, la figura P10 muestra un cono truncado. Relacione cada una de las siguientes expresiones, la A, la B y la C, con las siguientes descripciones. Puede ser la circunferencia total de las superficies planas, el volumen o el área de la superficie curva. Entonces esto también hay que pegarlo y no lo pegué. Entonces lo pego allá abajo. Peguemos todo el ejercicio. Pero no se los voy a hacer. Les hago un pedacito. Entonces, listo. Y copiar. Y peguémoslo acá. Llevémoslo por acá y lo estiramos. Listo, pues.
Entonces vamos a hacer un análisis dimensional de cada una de estas cosas, ¿cierto? De todos esos elementos que están ahí. Y tenemos que revisar en qué dimensión me va a dar cada una de esas cosas que tengo ahí. Miremos las dimensiones. Aquí me dice el volumen. Si estamos hablando de volumen, ¿en qué patrón de medida me tendrá que dar? O sea, tiene que darme volumen. El volumen, ¿en qué patrón de medida me tiene que dar? ¿Cuál es el patrón de medida para el sistema internacional? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Listo. Este de acá, área. Área, ¿en qué me tiene que dar el área? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Y este primero es la circunferencia. Espérese que este no era el que quería escoger. La circunferencia de las caras de las superficies planas. ¿Qué es eso? Es medir esto de acá. La circunferencia es el bordecito nomás. Y si yo miro el bordecito nomás, ¿en qué lo estaré midiendo? ¿Con qué? ¿En radios? No. El radio no es una unidad del sistema internacional. Entonces la circunferencia la vamos a medir en metros. Entonces, una forma fácil de resolver este ejercicio es mirar, resolver todo esto a ver en qué me da. Si el resultado me da en metros, metros cuadrados o metros cúbicos. Lo mismo con este y lo mismo con este. Después de que usted hagan todas esas cuentas, pues va a decir, pues seguramente esta fórmula es la del volumen, esta es la del área y esta es la de la circunferencia. Porque tiene que ser coherente. Tiene que ser coherente. Si estoy viendo volumen, me tiene que dar en metros cúbicos. ¿Listo? Pues hagámosle. Hagámosle a ver. Voy a hacer la primera, que es la más difícil. Ustedes hacen las otras dos y encuentran, ¿no? Aunque eso ya es... Pero hay que hacerlo, ¿no? Hagamos la primera, que es la más difícil. Tenemos... Hagámoslo por acá. Pi... Ay, Dios. Es que hay veces se me bloquea la pantalla. Es que esta pizarrita me genera líos a veces, pero es la más chévere. Entonces, tenemos el primero que dice pi multiplicado por R1 más R2 multiplicado por h al cuadrado más R2 menos R1 elevado al cuadrado y todo esto elevado a la 1/2. Listo. Entonces, vamos a empezar a analizar. ¿Qué es pi? ¿Qué tipo de magnitud es pi? Radio. ¿Será que pi es radio? O sea que es... Pero radio no es ninguna magnitud del sistema internacional. Metros, ¿no? Metros. ¿Pi será metros? ¿Dónde aparece pi? ¿Qué es pi? ¿Quién me dice que es pi? Pi es 3,1416, ¿no? ¿Pero qué? Pero ¿Cuál es la relación entre la longitud de una circunferencia con su diámetro, ¿cierto? y su diámetro en geometría? El número pi se define como lo dijo aquí el compañero. Si yo divido la circunferencia de una, o sea, el bordecito de una circunferencia, y lo divido entre su diámetro, esa división me va a dar el número pi, porque es la relación que hay entre ellos. Esa circunferencia, ¿en qué está dada? ¿En qué magnitud del sistema internacional? Longitud serían metros. En metros, ¿cierto? ¿Y el diámetro en qué está dado? en metros también, ¿no, metros profe? también. Entonces, digamos que la circunferencia, voy a coger una circunferencia cualquiera. Y voy a decir que esa circunferencia mide, por ejemplo, 6,28 metros. La medí y me dio 6,28 metros. Después no, espérese, que no me sirvió ese ejemplo. Pero déme un segundito. Que no me sirvió. La necesito por menos 3, 6, 3,14. 3,14. Digamos que sí, que es 2 por 3, 6, 6,3.
digamos que mide 6,3 metros esto. O sea, yo cogí un metro, lo puse aquí por el borde, lo medí y me dio 6,3 metros. Y después medí esto de acá. Y cuando medí la distancia que hay desde aquí hasta acá, pues me dio más o menos 2 metros, ¿cierto? Más o menos. Cuando yo hago la división, porque es que una relación, digamos para el ejercicio que usted me preguntó en el foro, Diego, cuando usted hace una relación entre dos magnitudes, usted lo que hace es dividir una en la otra para saber cuántas veces cabe. Entonces aquí voy a mirar cuántas veces cabe esta dentro de esta. Lo hago a través de la división. Cuando yo hago divisiones, estas magnitudes se cancelan. Metros se va con metros. Y cuando yo hago la división 6,3 entre 2, me da más o menos 3,14. Más o menos, pues me lo inventé, pero debe de dar así. Sin importar cuál sea la circunferencia que usted coja, así sea pequeñita como una moneda, o así sea grandota como el planeta Tierra, cuando usted haga esa división, siempre le va a dar un número parecido a este. Parecido porque es que pi tiene mucho más decimales que eso. Pero es más o menos ese. Y el número pi es adimensional. ¿Qué quiere decir? No tiene un patrón de medida ahí al lado. Porque si se dieron cuenta, la m desapareció y la m desapareció al cancelarla. El número pi es un número, no tiene patrón. Cuando yo les diga el número 2 no es ni metros, ni años, ni segundos, ni kilómetros. Cuando les diga el número raíz de 2, los números son adimensionales. Es lo que más adelante ustedes leyeron allá en... bueno, de pronto después lo vamos a relacionar con magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Pero los números no tienen ninguna magnitud, es un número. Entonces, para devolverme acá, el número pi es adimensional. Este no tiene ningún tipo de magnitud. Así como todos los números. Cualquier número que ustedes encuentren son adimensionales, si los encuentran solitos. ¿Listo? Ahora, este R1, ¿quién es? En la gráfica, ¿qué es? ¿Lo ven ahí arribita? Sí, el radio de la cara de arriba. ¿Ese radio es qué? ¿Una qué? ¿Qué magnitud es? Longitud. Es una longitud. Te voy a ir colocando acá. Longitud. ¿Este R2 qué es? Longitud. Longitud. ¿Y yo puedo sumar dos longitudes? Porque esto es una suma. Sí. ¿Y qué me da? Si yo sumo dos longitudes, ¿qué me da? Longitud. Me da una longitud. ¿Listo? Yo no podría sumar una longitud con una masa, por ejemplo. Pero dos longitudes sí me da y vuelve y me da una longitud. Sigamos aquí con este. ¿Este H qué es? Longitud. Es una longitud. Pero la H la vuelvo al cuadrado. O sea, se me vuelve una longitud al cuadrado. ¿Listo? Perdón, ¿es altura? ¿O? Sí, miren, Altura. es esta altura de acá. ¿Y qué es? Es una longitud. ¿Listo? Y si la hago al cuadrado, pues me queda una longitud al cuadrado. Pues digamos que pensando en longitudes al cuadrado, uno puede estar pensando que de pronto eso ya me haga referencia a un área. Pero bueno, vamos a mirar qué pasa, ¿no? Porque acuérdense que la longitud al cuadrado es un área. Más. Y aquí, ¿qué tengo? Radio 2 menos radio 1. ¿Radio 2 qué es? Longitud. 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 Voy a borrar esto aquí para que no me interfiera. Menos. R1 ¿qué es? Longitud. Longitud. Y si yo resto dos longitudes, ¿qué me da? Una longitud. Una longitud. Yo sumas y restas las puedo hacer con elementos de la misma naturaleza. Entonces miren lo que está pasando acá. Entonces tengo que estas dos me dieron una longitud. Y esto lo voy a multiplicar por una longitud al cuadrado más una longitud también al cuadrado. ¿Cierto? Y todo a la 1/2. Si yo sumo una longitud al cuadrado con otra longitud al cuadrado, ¿qué me da? Excluye las potencias, ¿no es? Y se queda la longitud. Cuando ustedes, yo que les decía a ustedes que qué elementos uno podía sumar. ¿Elementos de qué tipo? Del mismo patrón. Del mismo patrón, de la misma naturaleza. ¿La naturaleza de este y de este son la misma? Sí, señor. Entonces sería L a la 4. Se suman No, señor. las No, si usted suma usted suma manzanas más manzanas, ¿qué le da? ¿El resultado en qué le da? manzanas. En manzanas. Si yo sumo L al cuadrado más L al cuadrado, ¿el resultado en qué me va a dar? L al cuadrado. L En al L cuadrado. cuadrados. Entonces, aquí afuera va una L nomás. ¿Listo?
Aquí viene una multiplicación y este resultado me va a dar en L cuadrados. ¿Listo? Pero todo a la 1/2, ¿no? Todo a la 1/2, ¿cierto? Ese a la 1/2, ¿qué significa? ¿De qué otra forma lo puedo mirar yo? Los que vieron el semestre pasado cálculo, ese exponente 1/2. Una raíz cuadrada. Sí, señor. Entonces este L, que es este de acá, lo dejo igual. Y este L al cuadrado yo lo puedo mirar también, este 1/2 es como la raíz cuadrada. Entonces este 2 se va con la raíz cuadrada y me queda, ¿qué me quedó? L por L. Y o sea, el resultado me va a dar en qué. Ahora sí la multiplicación, ahora sí súmele los exponentes. En la multiplicación sí, Diego. L a la 2. Ahora sí. O sea que el resultado de todo este reguero me dio ¿qué? Una longitud al cuadrado, ¿cierto? O sea que ¿qué me mide? Área. Área. Entonces ya saben cuál le toca. Hombre, qué pena, me perdí en el último pedazo, iba bien hasta... Ahí iba. Donde quedó L al cuadrado. Tengo un L al cuadrado. Si yo sumo longitudes al cuadrado con longitudes al cuadrado, como son elementos de la misma naturaleza, el resultado va a quedar en longitudes del mismo tipo. Así como cuando yo sumo una longitud más otra longitud, el resultado me da una longitud. Una longitud al cuadrado más una longitud al cuadrado, piénselo en áreas. Un área más otra área, el resultado me da otra área. Por ejemplo, yo tengo una casa de 100 metros cuadrados y le voy a anexar el terreno al lado que es de 50 metros cuadrados, pues el resultado también me va a dar en metros cuadrados. Ya lo que cambia es el numerito, pero la magnitud sigue siendo metros cuadrados. O sea, este L viene de acá, porque L más L me da en Ls. O sea, longitudes más longitudes, el resultado también es una longitud. Y esto lo voy a multiplicar por este paréntesis, longitudes al cuadrado más longitudes al cuadrado, también da longitudes al cuadrado. Que las magnitudes del mismo tipo se pueden sumar y va a dar un resultado en magnitudes del mismo tipo. Pero aquí hay un medio, aquí arribita, un exponente a la 1/2. Ese exponente a la 1/2 nosotros lo podemos resolver de dos maneras, utilizando propiedades de las potencias. La propiedad de la potencia me dice que usted, para saber el resultado de este número que tiene un exponente elevado a este exponente, yo puedo multiplicar estos dos. 2 por 1/2. Para multiplicar un entero por un fraccionario le pongo un unito y multiplico de frente. 2 por 1 me da 2, 1 por 2 me da 2 y 2 dividido entre 2 me da 1. O sea, esto aquí, ¿cómo me queda? Me queda este L de aquí afuera multiplicado por L elevado a la 1. O sea, el mismo L. Y luego L por L me da L cuadrado. O sea, la magnitud de este ejercicio me va a dar en resultados de L cuadrado. O sea, me va a dar, si yo cambio esas medidas, por ejemplo, por metros, por centímetros, por kilómetros cuadrados, pues el resultado me tendrá que dar en kilómetros cuadrados. Dependiendo de cuál sean los números, los valores de H, R1 y R2, pues me va a dar un numerito acompañándolo. Por ejemplo, 7 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, bueno, yo no sé, dependiendo de los valores de R1, R2 y H. Cuando hagamos todas esas sumas y todas esas multiplicaciones, pues eso se irá modificando. Pero como este es solamente el análisis dimensional, pues yo me di cuenta que mi resultado en general me va a dar en longitud al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa necesariamente debe ser la fórmula que me mida el área de la superficie curva. No me podrá medir ni la circunferencia ni el volumen, porque para que sea circunferencia tendrá que darme en metros y para que sea volumen me tendrá que dar en metros cúbicos. Entonces, ahora el trabajo de ustedes es mirar estos dos, ¿cuál es cuál? Y ahí ya se ve, a ojo ya lo ven, ¿no? Ya saben cuál es el de metros. ¿Cuál es el de metros? El de la circunferencia. El B. El B, porque ahí va a sumar dos longitudes y después las multiplica por numeritos. Pero en ningún momento hay metros cuadrados, ni longitudes cuadradas. Y en este que sigue, mire que aquí sí aparecen cuadrados. ¿Sí los ven? R1 al cuadrado, R2 al cuadrado. Ahí de alguna manera están apareciendo los cuadrados. ¿Listo? Entonces, ahí está. Profe, bueno, es una pregunta distinta. ¿Usted me puede regalar el nombre de esa plantilla que utiliza para escribir así? Este se llama Microsoft Whiteboard.
Esa, cuando usted, eso la puede descargar de la tienda de Microsoft, donde descarga uno de los productos de Microsoft. Ese es usualmente cuando usted compra un equipo que viene con lapicito, viene ahí de una vez aquí para el Windows Inc., se llama eso. Profe, una pregunta. Pregúntame. ¿Cómo tú entras a la plataforma? No te escuché bien, porfis. No sé si... ¿Cómo puede entrar a la plataforma? Ah, ¿tú no estás en la Hola, plataforma? profe. Hola. Profe, es que Natalia le envió el trabajo al correo porque nosotros entramos a la plataforma, pero no supimos cómo se sube el trabajo. Ah, lo que pasa es que yo usualmente habilito el día de la tutoría, habilito pues el enlace. Es que si nosotros no estuviéramos en pandemia, ustedes me llevaban el trabajo presencial el día de la tutoría. Entonces yo lo habilito ahí para hacerlo en la plataforma. Venga, les muestro rápidamente dónde. Entonces, aquí, no, Liceo del Caribe, no, eso es otra cosa. Aquí en Universidad del Tolima, en el curso Física 1, en la parte de Tutoría 1, aquí, pues aquí yo voy a colocar un enlace donde dice tarea, y ustedes ahí lo suben, ¿listo? Ah, ok, profe, vale, muchísimas Entonces, gracias. sí, no De te todas preocupes, formas, tú lo tienes nosotros ahí le enviamos guardadito. el avance de Natalia al correo porque no supimos cómo se cargaba ahí para dudas e inquietudes. Muchas gracias, profe. Y las inquietudes aquí por los foros, ¿no? Pero bueno, sigamos charlando aquí en los ejercicios. Entonces ustedes tendrán Vale. que hacer el otro 2 y tienen que mostrarme cómo llegaron haciendo un proceso, les hice el más largo, cómo llegaron a longitud o longitud a la 3, ¿no? Tienen que mostrarme eso, ese procedimiento, con este de acá. Y esa es la 10. ¿Qué más hay? Profe, pues así como pregunta, pues de lo que me voy dando cuenta de lo que vamos haciendo en pues es que no sé, es que miro otros ejercicios y ya me empiezo a confundir. Pero, por ejemplo, pues no sé, me doy cuenta que casi todos son como de análisis de pronto como dimensional. Pues esta parte de análisis dimensional, mire que es que así se llama. Análisis dimensional, ¿sí ve? Entonces estos ejercicios de acá son de análisis dimensional. Este, por ejemplo, este 11 es usted, aquí le dice, mire lo que dice este 11. Dice, la energía cinética K es una vaina que usted ni yo tenemos ni idea qué es, pero tiene ciertas dimensiones. ¿Cómo es la dimensión? Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. O sea, la energía cinética, que no entendemos todavía qué es ese fenómeno, porque nosotros no estamos ahorita todavía estudiando fenómenos, pero la energía cinética acá, su patrón de medida, ¿cuál es? Su patrón de medida es kilogramo, ay, espere. Su patrón de medida es kilogramo multiplicado por metro cuadrado dividido entre segundo cuadrado. Ese es su patrón de medida de la energía cinética. Y no tenemos ni idea cuál es, cómo es, ni para qué sirve, ni qué mide, ni qué fenómeno es. Como les dije ahorita, nosotros todavía no estamos centrados en los fenómenos, sino en las herramientas. Y después nos dicen que esa misma energía cinética se puede escribir en términos de otro concepto que se llama cantidad de movimiento. Y lo llaman P. Y dicen que la energía cinética K, que la puedo escribir de esta manera, también la puedo escribir de esta manera. ¿Cierto? Donde aparece un nuevo término que se llama P. Y ese P es cantidad de movimiento. Lo que les preguntan es ese P, ¿qué tipo de unidades debe tener para que sea consistente con esto? Para que cuando ustedes reemplacen a P por algo, les dé así, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y es hacer ese análisis. Oiga, ¿yo qué le pongo a este P? Tengan en cuenta que por allá abajo está dividiendo una M, ¿no? Ah, bueno, ¿esa M qué es? ¿Quién me dice? Masa. Eso es una masa, ¿no? Entonces, digamos que usted tendría una P, que no tengo ni idea qué será, sobre 2 veces, sobre 2 por la masa, y multiplicar la masa por un número, vuelve y me da ¿qué? Yo me pierdo ahí en ese aspecto cuando es por o cuando es dividido. O sea, es cuando está sobre, no es división.
Sí, pero yo estoy hablando del el 2, ¿qué le está haciendo a la masa? Ese numerito 2, ¿qué le está haciendo a la masa? Multiplicándola. Ahí abajo hay una multiplicación. O sea, efectivamente hay una división de este número de acá dividido entre esto de acá. Pero lo de abajo, ¿qué operación es? Un 2 multiplicado por este numerito de acá. Realmente ahí hay 4 operaciones. Primero el P elevado al cuadrado, una potencia, una división y una multiplicación aquí arriba. Bueno, 3 operaciones. ¿Listo? Entonces, era lo que yo le estaba diciendo acá. Si usted tiene aquí, ay, es que me confundo de tablillita. Si usted tiene aquí una masa aquí abajo y la multiplica por 2, ¿qué le va a dar como resultado? Una masa. Una masa, o sea, es el doble de la masa anterior. Cuando yo multiplico por un numerito, no me cambia la magnitud. Entonces, en este ejercicio en particular, le va a quedar abajo masa y en la parte de arriba le va a quedar algo elevado al cuadrado. La masa, el problema es que voy a escribir masa para que no se me confundan. No me vayan a confundir con metro. ¿La masa en qué la puedo medir? En kilogramos. Entonces ya le voy a pasar a la unidad de medida. Entonces me va a quedar algo elevado al cuadrado sobre kilogramos. ¿Qué debe ser este algo allá arriba? Que yo lo voy a elevar al cuadrado para que cuando yo lo reemplace me dé todo esto, esto de acá se me convierta en esto de acá. Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. ¿Qué meto ahí? Por ejemplo, voy a decir, por decir alguna barrabasada, voy a decir que voy a meter kilogramo por metro. Entonces, cuando yo hago ese cuadrado me queda kilogramo al cuadrado por metro al cuadrado sobre kilogramo. Entonces, aquí un kilogramo se va con este de acá y el resultado me quedó un kilogramo arriba, metro cuadrado arriba y nada abajo. No, no me dio, vea. Tenía que darme esa así como está allá. Entonces, miren a ver qué meten dentro de este cuadrito para que el resultado les dé aquí igual. Eso es lo que me están diciendo. Oiga, describa P, cómo debe ser dimensionalmente P, para que me hable de la misma energía cinética. Y esa no se las voy a decir. Les toca que lo piensen. Ya les di una pequeña idea. Pero no es tan difícil. Miren que es muy facilito. Solamente tienen que mirar cómo cancelan los, para que les dé kilogramo. O sea, cómo debe ser P para que les dé kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y pues aquí vienen más ejercicios ¿de qué? De análisis dimensional, pero pues ya no les puse más, les puse como poquitos. Ah, bueno, mire, este tan chévere. Dice, determine las unidades adecuadas. Ay, perdón. 11. Ah, es que el 11 tiene una parte 2. Determine las unidades adecuadas para la cantidad de movimiento utilizando análisis dimensional. Lo que les acabo de decir. Ahora, dice, la unidad de fuerza es el newton, donde un newton es un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Cuáles son las unidades de la cantidad de movimiento P en términos de un newton y otra unidad fundamental del sistema internacional? Ese es un ejercicio parecido. El problema es que si yo les hago este otro, también les hice el anterior. Porque es que para resolver esta parte B, tengo que saber cómo es P. O sea, P me va a dar algo, por decir algo así, kilogramo a la 3 por metro a la 2 sobre segundo a la 3, bueno, yo no sé. Y después ustedes lo comparan con el newton, a ver cómo lo pueden escribir en términos de newton. Pero ese sí no se los voy a hacer, no les voy a hacer ese también, porque ya es hacérselos. Bueno, y lo mismo es parecido con ese 12. Yo voy a dejar que lo intenten hacer ese 11 y ese 12. Si no, definitivamente no pudieron, el domingo se los explico. Pero voy a dejar que lo intenten, porque de verdad les estaría quitando ahí la posibilidad de que se diviertan con eso. Cuéntame. Y de la página 72 yo no entendí el 10 y el 11. Bueno, pues pasemos para allá y trabajemos un par de ejercicios más y ya, porque es que quiero ir a comer.
De una vez nos vamos para... Esa costumbre de estar comiendo. Ayer comieron, tranquilo. Nos vamos a ir de una vez para vectores. Entonces, ¿de la página qué? 71. ¿Cuál? 72, profe. ¿Cuál es? ¿Este 10? ¿Este 10? Sí, señor. Listo, entonces les voy a explicar este. Dime. Les voy a explicar este entonces. Ah, bueno, pero bueno, espérese, seguimos como echando una charlita en el sentido en el que íbamos, porque si no después nos perdemos. Entonces, listo. Análisis dimensional es mirar, pues, pues que sean coherentes los patrones de medida con lo que estamos trabajando. Y si hacemos una igualdad, pues lo que esté al lado izquierdo tiene que ser con el mismo patrón que con el que está al lado derecho. Eso es fundamental. Como nosotros tenemos diferentes formas de medir una misma magnitud, pues tenemos que ser capaces de hacer conversiones. Si a mí me dan una medida en metros, yo la puedo pasar a kilómetros, a pulgadas y viceversa. Y así entre todas los patrones. Uno solamente puede hacer conversiones entre elementos de la misma naturaleza. Yo no puedo pasar de metros a segundos. Yo paso de metros a pulgadas, cosas de longitud a longitudes, cosas de masa a masa, cosas de trabajo a trabajo. Bueno, eso es otra magnitud. ¿Listo? Después vienen las cifras significativas. Bueno, yo espero que la conversión de unidades pues no sea tan difícil. Hay muchos ejercicios, muchos ejemplos ahí, es solamente utilizar el patrón de conversión y hacer una multiplicación y ya hago la conversión. Por decir algo, hagamos una conversión rápida de algún elemento rápido. Yo quiero pasar 35 metros a pulgadas. Entonces yo tengo que tener, para poder hacer cualquier conversión, yo tengo que poder tener una igualdad entre metros y pulgadas. Tengo que tener alguna. Si yo no sé una que diga tantos metros vale tantos pulgadas, no puedo hacer la conversión. Espérese, yo lo voy a poner en centímetros. 35 centímetros a pulgadas. Listo. Entonces, yo sé, tengo que pasar 35 centímetros. Voy a utilizar un factor de conversión que me relacione los centímetros con las pulgadas. Yo sé que 2,54 centímetros es igual a una pulgada. ¿Listo? Esto es lo que nosotros llamamos un factor de conversión, donde en la parte de arriba del fraccionario colocamos el número en pulgadas y en la parte de abajo colocamos el número en centímetros, pero nosotros sabemos que esto es igual a esto, que una de estas de arriba es igual a una de estas de abajo. ¿Listo? ¿Cómo las ubicamos? Yo también hubiera podido poner arriba 2,54 centímetros y abajo pulgadas. La idea es que como yo voy a multiplicar acá, centímetros se me vaya con centímetros. Entonces, por eso lo pongo abajo. Si yo quisiera pasar de pulgadas a centímetros, lo utilizaría al revés. Pondría en la parte de arriba centímetros y en la parte de abajo pulgadas para que las pulgadas se cancelen. ¿Listo? Y aquí ya se me convierte en una multiplicación de fraccionarios. Pongo un unito aquí abajo, multiplico 35 por 1, me da 35. Multiplico 1 por 2,54 y el resultado me da en pulgadas. Hago esta división, 35 dividido entre 2,54 y lo que me dé, pues eso ya es el resultado. Entonces aquí saco mi calculadora y 35 dividido entre 2,54 me da 13,77, por decir algo. Entonces 13,77 pulgadas. Entonces acabé de pasar 35 centímetros a pulgadas. Vuelvo y digo que es necesario conocer una equivalencia. En nuestro libro de texto al final hay montones de equivalencias. Mírenlas, por aquí están. Entonces, si ustedes quieren pasar de una vaina a la otra, desde que ustedes las tengan, vean. Por ejemplo, inch, que son pulgadas, es a 2,54 centímetros. Un metro a pulgadas, 39,37. Un pie a metros. Entonces, estas son conversiones de longitud, de área, de volumen, de masa. Por ejemplo, 1000 kilogramos es lo que llamamos una tonelada métrica. Un slug son 14,59 kilogramos.
de tiempo. Un día son 24 horas. Entonces, aquí están las igualdades que necesitamos para poner nuestra equivalencia. Solo podemos pasar elementos de la misma naturaleza a patrones de la misma naturaleza. No puedo pasar de fuerza a velocidad, de velocidad a aceleración. No. Yo puedo pasar, por ejemplo, de newtons a libras, pero no de libras a centímetros sobre segundo cuadrado, porque eso es de aceleración. Bueno, entonces, esas son las cifras significativas. Digamos que las cifras significativas es la manera en que uno se pone de acuerdo con las personas con las que está trabajando de cuántos números va a colocar. Si usted coloca los números que le aparecen en la calculadora, aquí yo puse solo 13.77, pero miren la calculadora, ¿cuántos me salieron? Un reguero más, pero yo decidí poner solo 2 decimales. Entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo de cuántas cifras significativas queremos. Y eso también va a depender, pues, de la precisión del instrumento de medida. Entonces los ejercicios puede decir, bueno, tiene que aparecer con 2 cifras significativas, con 5, con 1, con 0. Y de alguna manera ustedes tienen que revisar eso de cifras significativas. ¿Qué es lo complejo de acá? Notación científica. Hay que aprender notación científica. ¿Listo? Entonces ese es un tema aparte que ustedes tienen que estudiar, notación científica. De aquí para adelante es muy probable que todos los ejercicios de toda la física 1 y 2 les aparezcan con notación científica. Entonces hay que practicarla. Bueno, nos pasamos ya a la parte de vectores. Los vectores son una representación de algunos fenómenos. El vector como tal es un elemento matemático. Un elemento matemático que tiene ciertas características. Tiene una magnitud, porque puede tener un tamaño determinado. Tiene un sentido y una orientación. O sea, puede coger para cierto lugar. Y con cierto ángulo, y puede coger ya sea para un lado o para el otro con ese ángulo. El vector usualmente se representa mediante una flechita. Entonces un vector puede ser, por ejemplo, una flechita que empieza por aquí y termina por acá. Entonces vean que tiene una magnitud, una medida que es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Eso es lo que llamamos nosotros la magnitud del vector. O la medida del vector. Tiene también una dirección. Nosotros podemos calcular el ángulo con respecto, digamos, a la horizontal que forma este vector. Y también tiene un sentido, porque con esta misma medida y con este mismo ángulo yo también podía haber cogido para abajo, porque aquí también aparecería el mismo ángulo de acá. Pero en lugar de coger para allá arriba, coge para abajo. Entonces tiene un sentido, una magnitud y una dirección, un angulito ahí que me indica hacia dónde coge. Estos vectores nos van a representar muchos fenómenos físicos. Usted puede hablar de que ese vector puede ser una aceleración, que puede ser una masa, que puede ser una fuerza. Muchos fenómenos físicos se van a representar por vectores. Pero este capítulo es de solamente estudiar los vectores. Los vectores yo los puedo estudiar a partir de 2 tipos diferentes de representaciones, que son las coordenadas rectangulares o las coordenadas polares. Si yo voy a hablar del vector, supongamos que lo voy a poner aquí este es el eje Y, el eje X, y yo voy a pintar aquí un vector. Voy a pintar acá. Entonces, la primera componente de este vector es el punto donde inicia. Y la segunda componente de este vector es el punto donde termina. Yo puedo representar ese punto donde termina. Voy a suponer que todos los vectores míos van a arrancar por ahora desde el 0, 0. Y el punto donde termina yo lo puedo encontrar midiendo cuánto me moví aquí en el eje X y midiendo cuánto me moví aquí en el eje Y. Entonces este punto tendrá unas coordenadas, un valor de X y un valor de Y. Si yo conozco esos 2 valores, el de X y el de Y, pues ya puedo determinar totalmente el vector. Es este, véanlo, este. ¿Cierto? Si yo conozco el valor de X y el valor de Y. Y si yo sé el valor de X y el valor de Y, de cuánto hay de aquí hasta acá, cuánto hay desde aquí hasta acá, estoy utilizando coordenadas rectangulares. Se llaman rectangulares porque ahí formo como un rectángulo, no sé si lo ven. Pero hay otra forma de determinar
ese vector, que no son las coordenadas rectangulares, sino a partir de saber cuánto mide este vector, o sea, cuánto mide desde aquí hasta acá. Esto es una distancia, usualmente utilizamos la letra R para indicar esa distancia. ¿Cuánto es esa distancia? Y el ángulo que se forma acá. Si yo conozco el ángulo y la distancia, pues también puedo determinar dónde acaba el vector. Empieza aquí desde el 0, 0 y termina aquí, dependiendo de conocer el ángulo y la medida de esa lineecita. Entonces ahí está la diferencia entre las dos coordenadas que vamos a trabajar. Tenemos que podernos mover entre la una y la otra porque en algunos casos realizar ciertas cuentas en rectangulares es más fácil que en polares y viceversa. Hay una relación entre ellas. Esto es página ¿qué? 71. Hay una relación entre ellas. Nosotros podemos pasar de la una a la otra utilizando estas formulitas. Véanlas, aquí están. Por aquí estaban. Véanlas, aquí están. Entonces, véanlas. Si nosotros conocemos el ángulo y la medida del vector, podemos encontrar el valor de y. Pues hacemos r por el coseno del ángulo. Y podemos encontrar el valor de y, hacemos r por el seno del ángulo. Y ahí encontraríamos el valor de x y el de y. Pero si conocemos el valor de x y de y lo queremos pasar a polares para hallar el ángulo y para hallar la distancia, pues la distancia ¿qué va a ser igual? Pues a coger x al cuadrado más y al cuadrado y sacar raíz cuadrada. Esto es hacer teorema de Pitágoras. Y aquí utilizar una razón trigonométrica. Sabemos que la tangente del ángulo va a ser la división de y entre x. Y si quieres saber cuál es el ángulo, pues utiliza la función inversa de tangente. Yo esperaría que le echen una leidita más juiciosa a esto para mirar cómo se pasa de un sistema al otro. Aquí hay ejemplos, mírenlos. Aquí hay ejemplos de cómo si yo tengo unas coordenadas rectangulares, cómo las paso a polares. Es utilizar eso que está acá. ¿Listo? Pero entonces ya vamos a llegar al ejercicio que me preguntó la compañera. Bueno, estos son vectores. Los vectores los podemos sumar. Y la idea de la suma de dos vectores, muchachos, a ver si lo puedo hacer aquí. Es que ustedes si tienen un vector por ahí, tenemos un vector así, y tienen por aquí otro vector así, y los quieren sumar, la idea es que yo coja uno de los vectores, digamos que esto es la colita del vector, y esta es la cabecita del vector, y yo coloque la colita del vector en la cabecita del otro. Entonces si pudiese yo arrastrar este, y me lo llevo, y me lo llevo, y me lo llevo, y me lo llevo, y lo pongo aquí, entonces me da este resultado. Aquí me comí la flechita. ¿Y a qué va a ser igual esa suma de esos dos vectores? Pues un vector que empieza desde la cola del primero y termina en la cabeza del segundo. Y ese va a ser el vector que va a ser igual a la suma de esos dos negritos que tengo ahí. Digamos que ese es el proceso en general para la suma de dos vectores. Ahora bien, esa suma, para encontrar esa suma, hay muchas formas de hacerlo. Uno puede utilizar las coordenadas rectangulares, las coordenadas polares. Tal vez tendrán que hacer uso de algo que se llama el teorema del coseno. El teorema del coseno que sirve para triángulos oblicuos como este. Y si usted conoce este ángulo y la medida de estos dos, puede encontrar la medida del de acá. Y eso aparece acá. Se los voy a mostrar aquí rápidamente. Veanlo, aquí está. Aquí les dicen cómo utilizar el teorema del coseno. Miren, aquí estamos mostrando cómo yo pongo dos vectores y cómo los sumo, cómo encuentro la magnitud y la dirección. Entonces sí les voy a pedir el favor de que le echen una leidita a esto. Aquí aparece el teorema del coseno. El teorema del coseno, véanlo, es esto de acá. Bueno, es este realmente de acá. Y a la larga se termina convirtiendo en esto cuando yo lo resuelvo y me va a dar la magnitud del vector resultante, que es este de acá. Vean que aquí hacen esto. Si tiene usted un vector aquí
y otro acá, la resultante pues va a ser unir la colita del primero con la cabeza del segundo. Y esta magnitud yo la encuentro utilizando el teorema del coseno, que es este de acá. ¿Listo? Muchachos, les cuento que me toca irme. Entonces no sé si, venga yo a ver si alcanzo a echar, es que me da pena con la compañera que me dijo que le explicara el 10 y no alcancé. ¿Dónde está? ¿Dónde está el 10? Échamele una miradita por lo menos para darle una idea de cómo hacemos este 10. Bueno, entonces este 10. Aquí me están dando dos vectores. El vector F1, que es este, y el vector F2, que es este. Me están diciendo cuánto mide cada uno. El vector F1 mide 6 unidades y el vector F2 mide 5 unidades. O sea, yo tengo un vector que mide 6 y el otro que mide 5. También me están diciendo este ángulo de acá. Me dicen que este ángulo de acá es de 30 grados. ¿Cierto? Entonces, usted tiene que hallar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. O sea, tiene que sumar esos dos vectores. Venga, lo hago rápido en un plano cartesiano, por lo menos la idea de cómo iría esto. El de arriba mide 6 y este de aquí a la derecha mide 5. Entonces, hagámoslo aquí rápidamente. ¿Cómo quedaría esta cosa así más o menos? Entonces, si yo los pego en mi plano cartesiano, tengo un vector que va desde aquí hasta acá y mide 5. Y tengo otro vector que va desde aquí hasta por acá, digamos, y mide 6. Y aquí hay un ángulo de 30 grados y aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿no? Porque va hacia arriba. ¿Cuál sería la resultante de ese al sumar esos dos? Pues yo tengo que coger la colita de este vector, o la de este, la del que yo quiera, y pegarla aquí arriba. O sea, tendría que pegar aquí arriba el vector de 5, el que mide 5. ¿Listo? Lo trasladé, me lo llevé aquí. Y el resultado, ¿cuál va a ser? El vector que va de aquí hasta acá. ¿Listo? Entonces, si yo sé que aquí mide 30 grados, esto aquí viene perpendicular, este ángulo de aquí, ¿de cuánto es? ¿Quién me dice? 45 grados. No, señor. ¿Cuánto mide el de acá? ¿El de acá cuánto mide? Porque si viene así vertical, igual que este. 90 grados. 90. 90 y 30, y aquí este, ¿cuánto me tienen que sumar esos tres? 180 tendría que sumar, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, si aquí tengo 30 y aquí 90, ¿aquí cuánto debo tener? 60. No, 120. 90 y 30. 90 y 30 me da 120. ¿Y cuánto me falta aquí para completar los 180 de este triángulo? 60. Entonces este de acá mide 60 grados. ¿Listo? ¿Cuánto mide el de acá? Porque si eso todo es una línea recta. Este acá. Si aquí voy 60, ¿cuánto mide este? 120. 120, sí, señor. 120 grados. Listo. Ahí voy 120 grados. Bueno. Ahora bien, les doy la primera pista. Si tengo este ángulo de 120 grados, voy a pintar con verde. Este lado que mide 6 y este lado que mide 5, yo puedo hallar la magnitud de ese azul utilizando el teorema del seno. Porque el teorema del seno, del coseno digo, voy a devolverme acá y se los muestro. El teorema del coseno, el teorema del coseno, ¿dónde está el ejercicio? Necesita el ángulo y la medida de los dos lados, véanlo. Entonces, usted va a colocar la medida de uno al cuadrado más la medida del otro al cuadrado menos 2 veces una medida por la otra medida por el coseno del ángulo. Aquí es 120 grados, A vale 5 y B vale 6. Entonces resuelven esto de acá y les va a dar la magnitud de ese vector. Esa sería la magnitud. Esa sería la magnitud utilizando el teorema del coseno.
Y ya aquí también les explica más o menos cómo hacer para hallar el ángulo. Entonces, échenle una miradita, porfa, échenle una miradita y ya por lo menos ya le di una pista a ella de cómo colocarlo. Si quieren, vuelven y me hacen preguntas en el foro. Yo por ahí mañana en la noche les contesto las preguntas que me hagan, ¿listo? Pero es que les cuento que ya me toca irme. Vale, profe. Profe, ¿será que nos puede dejar subido el...? Sí, yo lo subo ahorita mismo. Uy, gracias, profe. Muy amable. Esta grabación. Yo la subo ahorita mismo. ¿Quiénes de ustedes tienen problema con la plataforma para escribirlos de una vez? No, creo que la vez pasada no quedamos todos prácticamente. Es que me han escrito personas, pero yo no sé si son de este curso, que me han dicho que no han podido entrar a la plataforma. Entonces, si ya está. Listo. Muchachos, un gusto verlos. Los dejo porque me toca ir. Me tengo ahorita. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Gracias por su tiempo. No, Gracias, no, profe, muchas gracias. Espero haberlos orientado un poquito, pero sigan. Yo sé que no va a ser 100%, pero sigan ahí intentando. Vale, profe, sí, ya un poco más de idea. Muchas gracias, Chao, profe. juiciosos. Chao a todos. Gracias, profe. Chao, profe. Vale, Hasta luego. Cuídense mucho. Chao. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, Igual. que esté muy bien. Chao, chao.